por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Saludos para todos los que siempre a través del Facebook comparten con nosotros este precioso culto. De seguro ya se gozaron alabando al Señor en el tiempo de cantos. Ahora esperamos gozarnos recibiendo la palabra. Hermanos, entre tanto estamos aquí en esta tierra, el carácter cristiano necesitamos desarrollarlo, necesitamos mejorarlo, porque tenemos una meta y esta es necesario alcanzarla. Entre tanto, el Señor viene por nosotros y la meta es madurar, llegar a la estatura, a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto. Quiere decir que el reto que tenemos es grande. Dentro de lo que tiene que ver, hermanos, con el carácter espiritual, está esta idea, lo que hace el hombre espiritual. Vamos a hablar del hombre espiritual en esta mañana. Se denomina hombre espiritual a todo aquel ser humano, sea género masculino o sea género femenino, es decir, hombres y mujeres. A todos esos seres humanos que viven y andan conforme el Espíritu Santo, es decir, esos hombres y mujeres que tienen su vida controlada por el Espíritu Santo. De hecho, esa vida es una vida excepcional. La vida en el Espíritu es una vida maravillosa. La podemos describir así: excepcional, maravillosa. Es una vida saludable en todos los sentidos. La persona que anda en el Espíritu, hermano, tiene vida saludable. La mejor salud es la de la mente, es la salud del alma, la salud emocional. Y eso colabora para tener salud física, para que nuestro cuerpo, para que nuestro organismo esté bien. A veces los problemas mentales y emocionales vienen a colaborar
para el deterioro de nuestro organismo, para el envejecimiento prematuro, para el desarrollo de las enfermedades, y luego las personas aparecemos ahí padeciendo, sufriendo de diversas enfermedades cuando no hemos tenido el cuidado de llevar una vida espiritual equilibrada. Esta es una vida saludable y sobre todo, hermanos, esa es la vida que agrada a Dios, la vida en el Espíritu. En este mensaje de hoy, hermanos, nos vamos a ocupar de estudiar lo que hace el hombre espiritual. El análisis lo vamos a hacer basado en estos versículos que hemos leído, de Gálatas capítulo 5, versículo 16, al capítulo 6, versículo número 10. ¿Qué hace el hombre espiritual? En primer lugar, hermano, el hombre espiritual recibe la amonestación con respecto al pecado. Cuando nosotros estamos en esa dimensión del espíritu, tenemos la disposición, hermanos, de aceptar que se nos amoneste con respecto al pecado. El hombre que no es espiritual peca, falla, comete errores, hace daño, y cuando se le amonesta, se excusa, se incomoda, se queja y se defiende, contraataca. Lo peor es que se justifica, a veces se niega de manera muy sagaz. Pero el hombre espiritual, cuando falla, cuando peca, él acepta la amonestación. En el versículo 21 del capítulo 5, Pablo le dice a los hermanos, él termina de mencionar la lista de las obras de la carne. Termina con las palabras envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice él cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, es decir, ya les he amonestado y les sigo amonestando. Y les digo con toda claridad, dice el apóstol, que los que practican estas cosas, es decir, esa lista de cosas que no terminan con, contémoslas, adulterio, cuéntenlas ustedes, yo se las menciono, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántas le salieron? 17. Pero no termina así. Y cosas semejantes. Hay otras que son semejantes. Pablo dice, de esto, que todo esto es pecado, yo les he amonestado. Y les amonesto aún, les advierto, les digo que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no hay reino, no hay cielo, no hay gloria para los que practican estas cosas. Ahora que tenemos la comodidad, haga una lista de estas 17 cosas. O sea, escriba las 17 cosas. Y váyase al diccionario, ahí en su teléfono. Pregúntenle a Google qué significa cada una de esas palabras. Y le va a dar la definición para que ustedes tengan claridad. Y hay cosas que nos parecen tan sencillas, hermano, y están calificadas como pecados y pecados dentro de la iglesia. Por ejemplo, la palabra disensión, si usted la investiga, dice que es falta de acuerdo. Cuando una persona es cerrada en sus criterios y no se pone de acuerdo, ya tiene como por hábito el desacuerdo, el llevar la contraria y el no ponerse de acuerdo con lo que se trata, ese es un pecado, porque esa es disensión.
no ponerse de acuerdo dos personas sobre un determinado asunto. Más cuando son cuestiones doctrinales, cuando son cuestiones de asuntos de la obra de Dios, de tratos de iglesia, cuestiones así, hermanos, que tienen que ver con lo espiritual, con el funcionamiento de la iglesia como tal. Eso es pecado. Cosas, repito, que a nosotros nos parecen sencillas. La glotonería es el deseo excesivo de comer. No nos basta lo necesario, queremos más. Y el cuerpo pide más. Y comemos en exceso. La misma raíz de donde viene la palabra glotonería dice embotamiento. Embotamiento, entendemos ese término, ¿verdad? Estoy embotado, dice. No tuvo cuidado, comió hasta, como decimos, hasta hartarse. Y después andamos buscando las pastillas para rebajarnos un poco, ¿verdad? Siento una llenura, decimos a veces, y no es del Espíritu Santo, sino que es del estómago, de tanta comida. Y nos parece sencillo porque hay, y eso es glotonería. Glotonería. Y así podemos ir, les hago estos comentarios para que ustedes vayan viendo que hay cosas que nosotros las practicamos a veces y son pecados contra el cuerpo, son pecados contra nuestra salud y por supuesto son pecados delante de Dios, ¿verdad? La palabra amonestación se la voy a describir según el diccionario. Amonestación es un aviso, es una advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una actuación que se realiza de forma irregular. También amonestación es una crítica hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable. Amonestación es una advertencia severa que se dirige a alguien. Para ponérselas claras, más de alguna vez ustedes han visto un partido de fútbol. Y el fútbol tiene sus reglas. Quebrantar una de esas reglas en la cancha amerita una amonestación. Hay dos tipos de tarjetas que se usan. ¿De qué colores son? Amarilla y roja. Cuando le sacan la amarilla, es advertencia. Y dice, fulano está amonestado. Ya le dieron su amonestación. La doble tarjeta va a la roja. Y roja es para afuera. Por no tener cuidado, por quebrantar las reglas, por no cuidar la integridad de su compañero, aunque sea su rival, porque es otro profesional igual a usted y usted debe de comportarse. Por alegarle al árbitro, por agredir a su compañero. Vea usted, la amonestación en la iglesia, para los hermanos de la iglesia, está dada a través de la palabra. Por eso tengamos cuidado, hermanos, cuando vengamos al culto, pongámosle cuidado a la palabra, porque en cada mensaje hay amonestación. ¿Y qué es amonestación? Una crítica severa, un llamado de atención severo, con el objetivo de que la práctica indebida o indeseable suya no se vuelva a repetir, porque eso va en contra de la palabra, en contra de la enseñanza bíblica y otras veces puede ir en contra de las reglas de la iglesia. Y el que es espiritual recibe la amonestación. Yo me he fijado en jugadores que son bien educados, muy educados, aceptan, desde que cometieron el error, ellos se llevan la mano a la cabeza y dicen fallé, y esperan la amonestación, y la reciben y la aceptan, y muchos cambian la actitud en la cancha. Nosotros tenemos que sabernos comportar, para evitar que se nos amoneste, pero si un día nos equivocamos, que todos estamos expuestos a fallar, aceptemos, hermano, porque esa es una de las cosas que hace el hombre espiritual. Acepta la amonestación. Segunda cosa que hace el hombre espiritual, versículo 24. Dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
¿Qué hace el hombre espiritual? Crucifica su carne. Hace exactamente lo mismo que hizo el Señor. ¿Ustedes creen que al Señor a la fuerza le agarraron los brazos para clavarlo en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen que el Señor pataleó y escondía los pies para que no le clavaran los pies en la cruz? ¿Ustedes creen que el Señor se esquivó para que la lanza no le hiriese el costado? Bueno, la actitud del Señor fue la actitud de una oveja, manso y humilde. Fue llevado sin decir nada, sin presentar, hermanos, resistencia alguna. Él entregó sus brazos para que lo clavaran, sus pies para que lo clavaran, y su costado estaba expuesto, hermanos, a la lanza que lo traspasó. Esto de crucificar la carne, este es un acto voluntario de cada uno de los hombres espirituales, de los hombres y mujeres. Esto no es nada obligatorio, esto es por convicción, esto es por fe, esto es por amor, esto es por el deseo de querer agradar a Dios. ¿Pero qué? La carne está crucificada con sus deseos y sus pasiones, porque esta carne tiene sus pasiones. Esta carne tiene sus concupiscencias. Esta carne quiere que se le esté satisfaciendo sus deseos cada día. Recuérdese que esta carne está plagada de la naturaleza pecaminosa. Y cuando el hombre vive en la carne, él está solamente dándole atención a los deseos de la carne, tolerándola, contumeriándola, haciendo todo lo que la carne le pide. Y por eso va a ver al hombre entretenido en las cosas de la carne. ¿Cuántas personas ahorita están en este mismo momento? En este momento que usted está deleitando su alma con el espíritu, allá hay gente que está deleitando su carne, hermano, en diversas cosas que son propias de este mundo y que están diseñadas con el objetivo de satisfacer, de complacer la carne. Pero ¿qué hace el hombre espiritual? Crucifica esta carne con sus deseos y con sus pasiones. Y cuando ella pide algo, uno dice, no, hay una ley en mí que se impone que se llama ley del espíritu. Y esta es la que predomina. Y yo estoy para obedecer, para atender la voz del espíritu. El apóstol Pablo claramente dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En nosotros hay una contradicción, y eso tengámoslo por cierto. Cada vez que usted quiere orar, la carne se opone. Cada vez que usted quiere venir al culto, la carne se opone. Cada vez que usted quiere leer la Biblia, la carne se opone. Cada vez que usted quiere hacer el bien o la voluntad propiamente de Dios, la carne se opone. Pero el Espíritu quiere. Y el Espíritu diariamente nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Hay de nosotros a quién vamos a obedecer. Recuérdese que esta es decisión nuestra, este es un acto de fe y es un acto voluntario. Crucificar la carne, esto es de cada uno de nosotros. Aquí no esperemos que es el Señor que va a venir a agarrarnos a la fuerza y nos va a poner en una cruz y ahí nos va a dejar. Entonces sería un evangelio a la fuerza. Aquí no es cuestión de que el pastor va a venir y agarra a los hermanos del cuello y los va a crucificar y el pastor los tiene ahí crucificados. No se trata de eso, de que el papá va a hacer eso con su hijo o con su hija. Esto es algo voluntario de cada quien, sabiendo que la vida en el espíritu, ya dije, es excepcional, es maravillosa, es saludable, es la vida que agrada a Dios. Si yo sé esto, entonces yo voluntariamente voy a optar por crucificar mi carne con todas sus pasiones, que solo me va a llevar a heredar corrupción. Aquí hay una concatenación de ideas. Cuando dice el apóstol San Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a segar.
El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es el fruto que esperamos nosotros? Si queremos corrupción, si queremos muerte, si queremos destrucción, si queremos un desenlace doloroso, entonces sigamos sembrando para la carne. Pero si lo que queremos es vida eterna, entonces sembremos para el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Algo más que hace el hombre espiritual es que vive y anda por el Espíritu. Aquí dice Pablo en el versículo 25 del capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de saber a quién nos debemos. ¿A quién nos debemos? Esto es como el hijo que reconoce de quién depende. Es injusto de parte de un hijo que, dependiendo de su padre, no ande en la voluntad de su padre. Si yo sé que mi vida en todos los sentidos depende del Espíritu, porque yo vivo por el Espíritu, es injusto que yo deje de andar por el Espíritu y deje de andar en el Espíritu para andar en la carne. A eso se le llama rebeldía. No tiene otro nombre, rebeldía. Cuando dijo Dios, crié hijos y los engrandecí, y siendo grandes se rebelaron contra mí, Dios tiene una queja contra el hombre, porque se ha apartado de él sabiendo que la vida del hombre depende de Dios. Si mi vida es por el Espíritu, si yo para llamarme hijo de Dios, para ser cristiano y vivir la vida espiritual, dependo totalmente del Espíritu, entonces yo debo andar por el Espíritu. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu. Yo tengo que hacer lo que el Espíritu dice. Me gusta el coro que dice, y lo cantamos nosotros, lo que el Espíritu diga, eso se hará. A veces usamos mala expresión porque lo que queremos es hacer lo que nosotros queremos, valga la repetición. Al final salimos haciendo lo que nosotros queremos. Pero ya dijimos, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Mire lo que hace el hombre espiritual. Vive y anda por el Espíritu. Todo el cuidado que tiene el hombre espiritual es de que lo que va a hacer, lo que va a oír, lo que va a decir, todo tenga que ver con el Espíritu. Usted me dirá, entonces, hermano, yo tengo que dejar de hacer todas las cosas que son normales de mi vida y vivir una vida de angelito, andar allá volando en un mundo donde no hay pecado. No se trata de eso. Es que haciendo lo suyo, cumpliendo su tarea y su deber de cada día, usted puede andar en el Espíritu. Usted puede dejarse guiar por el Espíritu. Usted puede llevar una vida en el Espíritu. Estudiando, trabajando, viajando, descansando, incluso recreándose. Si nosotros podemos recrearnos sin ensuciar nuestra alma, sin contaminar nuestra mente, usted puede hacer todo eso sin salirse de esa dimensión, sin rebasar los límites. Usted puede hacerlo perfectamente. En cuarto lugar, el hombre espiritual trabaja en la restauración de los que fallan. Porque no solo se trata de vivir mi vida, yo también tengo que tener cuidado en mi relación con quienes son mis hermanos, con quienes convivo. Y como hombre espiritual, yo debo hacer lo que debo, lo que me compete con quienes son mis hermanos. Lea conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 1.
Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vea el consejo. Y ahí claritamente el versículo dice que esto es para los que son espirituales. Todos estamos expuestos a ser sorprendidos en alguna falta. Nos vieron, cometimos el error, caímos en la infracción y no nos queda escapatoria. Otras veces usted reconoció su error y vino a confesarlo. ¿Y sabe a quién se acerca el que cometió el error? Se acerca al hombre espiritual. Siempre y cuando lo que se busca es restauración. Si usted busca a otro culpable igual o peor que usted, como quien dice para aliviar mi pena, pues lo va a hacer con otro que anda en la carne. Pero si lo que busca es restauración, usted va a buscar al hombre espiritual. Ahora, el que es espiritual, esa es la persona indicada para trabajar en la restauración de alguien que ha fallado. Pero ese que es espiritual debe tener el gran cuidado de no ir a actuar con jactancia, de no ir a actuar con soberbia, porque algunas veces nos jactamos de nuestra espiritualidad. Y Pablo dice, cuidado hermanos, no se les olvide que también ustedes son humanos, débiles y pecadores. Considérense a ustedes mismos, no sea que también sean tentados, cometan el mismo error o lo hayan cometido. Porque hay quien en este momento es espiritual, pero deja una historia donde un día falló, un día debilitó, un día decayó, un día tuvo que entrar en un proceso de restauración. Ahora está bien, ese hombre anda en un nivel óptimo, pero él tiene un pasado donde falló. Él tiene que considerar ese error que cometió cuando vaya a tratar a aquel que en este momento ha fallado. Y si no ha fallado, vea su futuro, porque la posibilidad existe de que ese error por el que está amonestando ahorita a ese hermano, puede ser que enseguida usted lo cometa. No se jacte. Siempre tenemos que ser humildes. Y ese es el consejo que hace el apóstol Pablo. Esto está entre lo que hace el hombre espiritual. Ayudar al que falla. Oiga bien, ayudar. No se trata de hacer sentir más mal. Recuérdese que el que anda en el espíritu, cuando éste falla, el espíritu de inmediato reprende. A usted le ha pasado, porque a todos nos ha pasado. Cuando hemos fallado, luego la conciencia nos culpa y dice fallaste, y eso nos trae sufrimiento. Esas son una de las consecuencias del pecado, sentimiento de culpa, y eso uno lo sufre. Si no encuentra entre los hermanos alguien que nos ayude para superar esa situación y ser restaurado, además del dolor que siento de haberle fallado a Dios, tengo que sufrir el ataque de mis hermanos, las críticas, las incomprensiones, y eso es triste. Hay quien lo que hace es tirar más rápido al abismo a su compañero, como quien dice, te equivocaste, no servís para nada, y lo tiramos, ahí te quedás. No es así. El Señor nos pide a todos los que son espirituales, denle en la mano al que está caído, ayúdenlo a levantarlo, compréndanlo. Si usted también es otro pecador, que esté expuesto a los mismos errores, pero ayudémoslo. De esta manera, hermano, no dejaríamos a nadie botado en el camino. Todos iríamos, cada quien con sus defectos, pero
pero iríamos caminando, iríamos avanzando. Así es, este es un muy buen consejo de Dios para nosotros en esta hora. Número 5, mire lo que hace el hombre espiritual: llevar su propia carga. Versículos 4 y 5 del capítulo 6. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse. Y dice, gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Estos dos versículos completan la idea. ¿A qué nos pone Pablo según estos versículos? A que sometamos a prueba la obra, es decir, lo que hacemos. Lo que hacemos, analicémoslo a la luz de la palabra. ¿Lo que hice está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Lo que hice tiene aprobación divina? ¿Lo que hice pertenece a las obras del Espíritu? ¿Esto que hice es agradable ante los ojos de Dios? Yo tengo que calificarlo, tengo que analizarlo. Cuando hayan sometido a prueba su propia obra, es decir, sus propios hechos, sus propias acciones, entonces dice Pablo, tendrán motivo de gloriarse en ustedes mismos por lo que han hecho. No se gloríen en lo que han hecho los demás, porque esa es honra para ellos. Bueno, alégrate y gózate por el bien que otro hizo, pero eso no va a tu cuenta. Eso va a la cuenta de cada quien. Tú debes de analizar tu propia obra, porque lo que interesa es lo que haces tú, porque esa es tu cuenta personal con Dios. Supóngase que aquí cada quien tiene su cuenta en el banco y usted me dice, fíjese que le fui a remesar $1,000 a mi cuenta. Yo le voy a decir, le felicito, gracias a Dios, hermano. Pero si yo no le remeso a la mía, la cuenta suya está creciendo y yo me estoy quedando. Entonces, échele a la suya, porque esa es la que le va a contar a usted. Usted no va a ir a reclamar lo que le remesó su hermano, esa es su cuenta. El banco no se la va a dar a usted. Entonces dice Pablo, cada quien con su cuenta. Analice lo que está haciendo. Vea si califica, si está dentro de los parámetros bíblicos. Y gloríese, gócese. No dice jáctese, no dice ensoberbézcase, dice alégrese. Porque gloriarse es eso. Felicítate, anímate tú mismo, encómiate tú mismo. Has hecho buena obra. Yo vi un estudiante una vez, un estudiante de parvularia, haciendo un dibujo que le habían dejado que hiciera. Cuando lo terminó, él mismo lo vio bonito, que se felicitó él solo y dijo, ¡wow! Bien hecho, él solo. Pero es que tenía razón, vio su dibujo y estaba bonito. Entonces, mi hermano, nosotros no seamos descuidados con lo que hacemos nosotros mismos. No nos descuidemos, es que no solo es trabajar por trabajar. Asegurémonos de que lo que hicimos, lo hicimos bien. ¿De qué sirve que cada día estemos haciendo algo y según nosotros estamos avanzando, pero lo que hacemos no sirve? Lo que hacemos no lo califica Dios. ¿Sabe qué? Pablo nos aconseja al respecto y él dice, vean con qué elementos están construyendo. Porque hay un día en que se les va a someter a prueba el trabajo que han hecho. Y los elementos son 6. 3 de ellos son favorables. Con ellos es fácil construir. Heno, hojarasca y madera. ¿Se acuerdan antes las casas de monte que habían, verdad? Esas se hacían rápido, hermano. Sembrar 4 horcones y unos ahí, y luego ir tejiendo y jalar monte, rápido, hermano. Pero así también era rápido para quemarse. En un descuidito, no había casa. Pero ya querer comprar hierro, piedras, cemento, grava, arena y todo lo demás,
Para vivir en una casa digna se ocupa gasto y mucho trabajo, pero es más seguro. Esos son los primeros 3 elementos, dijo Pablo: heno, hojarasca y madera. Y los otros 2 son oro, plata y piedras preciosas. Son costosas, pero el que construye con ellas, la tiene hecha. El elemento que va a probar lo que han hecho se llama fuego. Acuérdense, se llama fuego. Se le va a poner fuego a la obra que ustedes han hecho. Acuérdense, si trabajaron con heno, hojarasca y madera, se lo terminará el fuego. Ustedes van a ser salvos a nantillo, como decía un hermano, pero sin recompensa. Pero si ustedes trabajaron con oro, plata y piedras preciosas, el fuego lo probará. Esos elementos no sufren daño con el fuego y ustedes serán salvos, pero tendrán honra. Allá en el reino serán honrados porque hicieron las cosas agradables delante del Señor. Las obras fueron aprobadas y por eso dice Pablo: gloríense si ustedes están haciendo obras con los materiales de calidad. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y luego la idea se completa con el versículo 5 que dice: porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, no se acostumbren a que les anden evaluando lo que hacen. Evalúenlo ustedes, hombre. Evalúenlo ustedes. ¿Qué le parece si mi cristianismo depende del criterio de ustedes? Y yo le ande preguntando a hermano Vicente, ¿y qué dice usted? ¿Cómo me ve a mí como creyente, hermano? ¿Cree que voy bien así como voy? Y si él no es tan espiritual como... O sea, que supóngase que él no es espiritual y yo tampoco soy. Él me va a decir: así va bien, hermano, así siga. Sí, así va bien, hermano. Sí, esto no es para tanto, no es de clavarse, ¿verdad? Ahí le dicen a uno que se porte y le prohíben un montón de cosas. No tengo que depender de su criterio, es mi criterio, pero basado en la palabra del Señor. Yo tengo que someter a prueba lo que hago. Y dice Pablo: no se acostumbren a que los anden llevando, a que los anden dirigiendo, a que les digan: por aquí vengas, hermano. Y ya tiene 20 años de ir a la iglesia. Sí, no es ahí, hermano, véngase para acá, por aquí, mire, véngase aquí, sígame. No, mi hermano, cada quien agarre, siga el camino que nos ha trazado el Señor. Cada quien. Por eso se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Un señor de 50 años le dice una vez a una señora en San Salvador, contento él: mire, fíjese que me vine solo para San Salvador, le dice. Y no te da pena, le dice ella, tan viejo que está ya, le dice, todavía fueras un cipote. Entonces hay quien, hermano, piensa pues que es gracioso que lo anden dirigiendo, que lo anden guiando. En el Evangelio, cuando dice cada quien lleve su propia carga, quiere decir madure lo suficiente a modo de que ya no tengan que andarlo de la manito. Que ya no tengan que andarlo de la manito. Que ya no tengan que andarle alivianando la carga. No. Cada quien agarre su carga y siga. Cada quien. El Señor no acepta, que en esto de seguirle sean fuerzas compartidas. Cuando Él dijo: si alguno, oiga bien, si alguno está individualizando, quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No, primero dice: niéguese a sí mismo. Es asunto personal. Tome su cruz y sígame. Y sígame. Es muy personal. Y vamos a lo siguiente. Número 6. Son 7, ya vamos a ir terminando. La número 6. El hombre espiritual guarda la debida compostura con respecto a los ministros de Dios. Hasta para esto necesitamos, hermano, crecer en lo espiritual nosotros, para saber cómo comportarnos con quienes son los siervos del Señor.
con quienes son aquellos a quienes Dios usa para alimentarnos, para enseñarnos, para coordinar el trabajo en la iglesia. Versículo 6 del capítulo 6. Si quiere leer conmigo. ¿Quién quiere leerlo? Le voy a dar el privilegio. 6:6 de Gálatas. Mire, esto está dentro de lo que es el hombre espiritual. Gracias, mi hermana. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena. Desde el agradecimiento que usted tiene por el esfuerzo que hace alguien por enseñarle la palabra de Dios. Esa es una cosa buena. Que alguien diga, hermano, mire, yo estoy agradecido por sus enseñanzas, por sus mensajes. Me han servido de mucho. Partiendo de ahí. Otra cosa buena es la enseñanza vista en el comportamiento de quienes son enseñados. Es decir, que lo que aprendieron lo cumplen, lo llevamos a la práctica. El que gasta horas leyendo, estudiando, preparando un sermón, preparando una enseñanza y se esfuerza por venir a dar una palabra, ¿sabe cuál es el resultado esperado? Que ese mensaje se convierta en obras, en la vida, en el comportamiento de cada uno de los oyentes. Ver eso, esa es una cosa buena. Aparte de eso, está todo aquello que puede estimular al que se esfuerza por enseñarte, por instruirte. Y esto pues se entiende. Lo hace el hombre espiritual. El que es carnal hace lo contrario. Primero, no lo reconoce. Segundo, se puede convertir en un opositor o en un detractor del ministerio de alguien. Es bien duro cuando en una congregación hay detractores del ministerio. Son aquellos que tratan de hacerte daño, de destruirte, de desanimarte, de desmotivarte, de bloquearte, de sacarte de tu ministerio. Pero dice aquí Pablo, el hombre espiritual hace lo que es debido. Partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y por último, versículos 6 y 10, nos dice lo que hace el hombre espiritual. Persevera, el hombre espiritual persevera haciendo el bien. Persevera. Esa palabra perseverar nos enseña, hermanos, de que en un proceso en el que nosotros entramos con el objetivo de llegar a una meta, siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre van a haber dificultades, vamos a tener oposición que necesitamos esforzarnos y ser perseverantes para poder continuar. En esto de hacer el bien se necesita perseverancia. Pablo dice en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y él dice a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. A nosotros nos enseña Dios en su palabra a priorizar. Y la prioridad es la familia. Oigamos bien esto, la prioridad es la familia. En todo asunto, la familia es prioridad. Cuando se trata de decidir entre tu familia, tu núcleo familiar y el resto de la sociedad, llámese iglesia, llámese la compañía a la que tú perteneces, el gremio laboral al que tú perteneces, entre todo eso y tu familia, tú vas a preferir tu familia. Tu familia es la prioridad. Cuando vamos a decidir entre la iglesia, que es nuestra familia en la fe, y el resto de la sociedad, la prioridad es la familia. Yo voy a favorecer primero a mis hermanos en Cristo, los que son de la familia de la fe. Eso nos enseña el apóstol, pero él dice, hermano, no nos cansemos. Ahí se incluye Pablo, porque él es uno de los que también está haciendo el bien. Él dice, no nos cansemos de hacer el bien,
porque en su tiempo vamos a recibir la recompensa. Pero esto es si no desmayamos. En esto de hacer el bien debemos de ser constantes, debemos de ser perseverantes. Pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos ser perseverantes. No seamos eventuales o intermitentes en esto de hacer el bien. De preferencia, que esto sea un hilo que no lo cortemos. Que Dios siempre nos ayude, que Él nos provea y que Él siempre nos permita tener en el corazón la voluntad de hacer el bien a los demás. Porque esto es parte de la vida del hombre espiritual. Póngase en pie, iglesia, vamos a orar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria es para ti, mi buen Jesús. Le decimos al Señor en esta hora, muchas gracias, porque tú nos has hablado. Pidámosle que nos ayude a llevar una vida en el Espíritu. Hoy nos ha enseñado Dios qué es lo que hace el hombre espiritual. Padre, gracias. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque nos has hablado en esta mañana. Eres bendito para siempre, Señor. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora en esta mañana. Exaltamos tu precioso nombre, Señor. Glorias a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendito y alabado tú eres, mi Rey. Te alabamos y te agradecemos por ese amor que tú tienes para nosotros. Gracias porque en ese amor tú siempre nos hablas a tiempo, a modo de que nuestra vida camine de acuerdo a tu voluntad, que nuestra vida sea de acuerdo a tu voluntad, mientras estamos aquí en este mundo, Señor. Ahora hemos estado analizando, Señor, el perfil del hombre espiritual. ¿Qué es lo que hace el hombre espiritual? Tu palabra nos lo enseña. Y hay tantas cosas que conforman la práctica diaria del hombre espiritual. Cada una de esas cosas que hemos mencionado es posible llevarlas a cabo, siempre y cuando, Señor, sea tu Espíritu Santo el que gobierne, el que guíe, el que dirija, el que enseñe a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para poder superar esa lucha interna que hay en nosotros entre la carne y el espíritu, y que podamos dar lugar al espíritu en nuestra vida para que predomine, para que el espíritu gobierne, para que tu espíritu nos guíe, para que tu espíritu nos conduzca a la perfecta voluntad tuya, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que esto es un acto de fe y también es algo muy voluntario, Señor. Nosotros debemos decidirlo. Y en la medida en que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, así vamos a vivir en esa dimensión y iremos creciendo, Señor, cada día. Y cada día será más fácil, porque se volvería una disciplina en nosotros llevar esa vida en el Espíritu. Oh Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos. Fortalece al débil. Restaura la vida de todos aquellos que están caídos, Dios mío, de los que necesitan levantarse. Te pido que obres y que des mucha fuerza al que está en esa plena lucha todos los días y que está luchando por mantenerse en ese nivel óptimo de espiritualidad. Fortalece esa vida, que no perdamos esta batalla. Sigamos adelante, Señor, cada día. Oh Padre bendito, obra en la vida de mis hermanos, conforme la necesidad de cada quien. Sé que aparte de lo espiritual, también hay otras necesidades por las cuales pido también en esta mañana. Te suplico que obres. Mira, Señor, cada uno de nosotros también depositando nuestras cargas y todas aquellas situaciones que agobian, las ponemos a tus pies. Las ponemos a tus pies.
Si son cargas de pecado, renunciamos a ellas y descansamos en Cristo, en el perdón y en la misericordia divina. Mira los que necesitan, Señor, provisión. Te pido que tú proveas, que tú suplas. Tú eres nuestro proveedor. Abre esas puertas de oportunidad para el que necesita encontrar un empleo, para el que necesita, Señor, mejorar su condición financiera, para el que tiene dificultades en su negocio, en su trabajo, para el que va a comenzar un negocio, para aquel que tiene su empleo, Señor, y necesita mejorar, Señor, su rendimiento como empleado, mejorar su condición financiera. Te pido que bendigas la vida de las familias, de los que están teniendo alguna dificultad en la convivencia familiar. Obra maravillosamente en esos padres que no se entienden con sus hijos, en esos hijos que están teniendo dificultad para poder vivir de acuerdo a las reglas de casa, de la familia, y que todo eso es para su bien. Obra maravillosamente en el que tiene una adicción y le está costando mucho, Señor, superarla, pero que tenga de ti esas fuerzas para vencer en el nombre de Jesús y poder vivir en el Espíritu. Obra tú maravillosamente en la iglesia. Guarda a todos mis hermanos, guarda a todos mis hermanos. Mira los que están intercediendo por una situación de su familia, Señor, y te claman porque esperan respuesta tuya, Señor, porque hay una necesidad, quizás cambio de conducta, Señor, mejorar alguna condición que está muy desfavorable en la familia. A veces los problemas de relaciones matrimoniales que están deteriorados y necesitan mejorar. Señor Jesús, te pido que tú obres maravillosamente. Bendice la vida de nuestras familias, de nuestros niños, de los jóvenes, de los ancianos. Cuídanos a todos. Bendice a todos los que a través de los medios están conectados y también participan con nosotros de esta bendición. Cual sea la necesidad de ellos, pido, Señor, tu ayuda. Pido tu gracia, tu misericordia para sus vidas. Haya respuesta tuya a esa necesidad. Gracias, gracias. Sea tu Espíritu Santo llenándonos cada día, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús.